Bueno, jóvenes, ay, estoy grabando, sí. Hoy día vamos a ver el material genético. Le llamo capítulo 3, pero las bases químicas de la herencia. Es varias cosas que pongo y en realidad yo quiero, es un repaso de lo que han visto en bioquímica. Porque el ADN es bioquímico, es una molécula orgánica bioquímica. Y se ha descubierto fehacientemente en 1944, que era el ADN, y de ahí ya van a ver cómo ha ido, una vez que hemos determinado cuál era el material genético, todo el estudio se ha llevado a cabo en ADN y sigue llevándose. ¿De qué tenemos que partir? Que el material genético se transmite de manera física de progenitores a sus descendientes. O sea, yo voy a pasar mis genes a mi hijo a mi nieto, ¿verdad? Y justo ese libro que les dije, El gen egoísta, habla de eso. Caramba, dice, el gen es es inmortal y va pasando, él pasa de generación a generación. El progenitor no importa, muere. La investigación de la estructura de las biomoléculas se inicia hace ya mucho tiempo y sentó las bases para la descripción del material genético en términos químicos, que eso vamos a ver en la próxima semana. Pero la duda hasta 1944 era cuál de los dos era el material genético, las proteínas o el ácido nucleico. Al principio todo el mundo pensaba que deben ser las proteínas. ¿Por qué? Porque vamos a ver por tres factores. Toda la gente pensaba que eran las proteínas los que actuaban como material genético para dar toda la variación que existe y no los ácidos nucleicos. ¿Por qué las proteínas? Porque habían tres factores que contribuyeron de sobremanera para que esto ocurra. Uno, proteínas hay en todo lado, o sea, la abundancia de proteínas y que las proteínas se forman de 20 aminoácidos, entonces daba a entender que la variación que existe en la genética se debe básicamente a las proteínas. En cambio, los ácidos nucleicos tenemos solamente ATGC4. Oigan, ¿cómo cuatro componentes van a mezclarse de una y otra forma para crear tanta variación? Hombres de color de ojos azules, hombres con color de ojos verdes, otros negros, otros cafés, ni chica, y ni qué se diga de todo lo demás, ¿no ven? Entonces dijeron, no creo que sean los ácidos nucleicos, son las proteínas. Luego, otra cosa, las investigaciones se realizaban entre 1800, 1900, pero los laboratorios de 1800, 1900 comparados con el laboratorito que vamos a ir a ver que tenemos en Provesur, el laboratorito de Provesur es mucha cosa comparado con un laboratorio de hace 180 años. De hecho, el celular que ustedes tienen ahí al frente o que me están viendo a través del celular tiene más potencia que la computadora que ha ido a la luna. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, los investigadores trabajaban con, vamos a decir, con artefactos rudimentarios y ahí hubo un señor que se llamaba Levene, apellidaba Levene, que hizo su investigación, que ahorita la vamos a ver, y que dijo que sacó como conclusión el tetranucleótido de Levene. Y todos lo creímos o lo creyeron correcto. Eso es lo bueno de la ciencia. La ciencia, como dicen algunos, no está escrita en piedra, cambia. Y yo voy a investigar algo en base a lo que alguien ha hecho, no voy a investigar algo que nunca se ha hecho. Hay algunas investigaciones así, pero las más de las veces, como la penicilina, por ejemplo, que descubrimos la penicilina, pero por error, muchas investigaciones o muchos descubrimientos salen cuando alguien está investigando algo y no por error, sino descubre otra cosa.
Y cuando eso ocurre, todo el mundo empieza a investigar eso. Por eso las áreas de investigación eran diferentes. En ese momento a nadie le importaba el ADN, le importaba entre 1900, ¿qué le importaba? Se redescubrieron las leyes de Mendel de 1865, lo redescubrió Hugo de Vries, pero Mendel hizo en arvejas y Hugo de Vries, por decir, no me acuerdo, en tomate, por decir. Y todo el mundo empezó a investigar lo que hizo Mendel, lo que hizo De Vries. ¿Será lo mismo en la rosa? ¿Será lo mismo en el maíz? ¿Será lo mismo en tal cosa? Desde el 2019 que hubo la pandemia, ¿qué es lo que más se estudió en los laboratorios de todo el mundo? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Exacto. Todos los laboratorios del mundo han estudiado el virus del COVID. Bueno, no todos, pero casi todos los laboratorios, sí. Por lo tanto, si el 2018, por decir un número, de 1000, si es que fueran de 1000 científicos, 100 estudiaban el COVID. Después de la pandemia, de los 1800 estudiaban el COVID. Por lo tanto, estos fueron los tres factores: abundancia de las proteínas, un estudio no mal hecho, sino hecho con tecnología antigua, si vale el término, y todo el mundo estaba investigando lo que Mendel y Hugo de Vries redescubrió en 1900. El primer factor: las proteínas son abundantes en las células. Obvio, más del 50% del peso molecular es proteína. Todo. Las uñas son proteína, el pelo es proteína, los anticuerpos que nos defienden de las enfermedades son proteínas. La leche tiene proteína, la carne tiene proteína. Todo es en base a proteínas. Y esto, no, los ácidos nucleicos tampoco eran nuevos. Miren, en 1868 ya empiezan a estudiar el ADN, se separan los núcleos del citoplasma, se observa que hay una sustancia ácida que se llama nucleína, se observa que siempre tiene fósforo, no azufre, el azufre es de las proteínas, o sea, bioquímicamente las hemos estudiado, pero no relacionábamos el ADN con la genética. Luego vino el estudio de Levene, que dijo, a ver, voy a ver, dice que hay ácidos nucleicos, hay 4 ATGC, y voy a medir cuánto hay. Y ahí sale justamente el tetranucleótido de Levene. En 1910, Levene dice, voy a medir cuánto de ATGC tienen las células. Y mide, obviamente, en un laboratorio y con balanzas muy rudimentarias, y observa que la proporción es 1:1:1. O sea, es la misma cantidad. Y eso hace que él saque el tetranucleótido de Levene, que todos están juntos, ATGC. Entonces, no hay variación. Si tiene la misma cantidad y todo está en ATGC, todo unido, entonces, ¿qué variación va a poder dar el ácido nucleico, los ácidos nucleicos? Por lo tanto, decían, pucha, Levene ha medido y ha dicho que no hay variación. Por lo tanto, son las proteínas, dicen. Son las proteínas porque tienen una estructura muy interesante. De hecho, los ácidos nucleicos no pueden suministrar tanta información bioquímica como para sacar tanta variación genética. En cambio, las proteínas se forman de 20 aminoácidos, los cuales algunos son esenciales, quiere decir que solamente podemos, los, por nuestra alimentación, podemos obtener esos. Y ese resultado desvió la atención del estudio de los ácidos nucleicos. O sea, dijeron, parece que los ácidos nucleicos no es.
En cambio, los aminoácidos, esto yo no pienso preguntar cuáles son grupaminos, eso ya saben. Son 20 aminoácidos, la alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina. La unión de estos aminoácidos hacen las proteínas. Por lo tanto, aquí está la fuente de variación. Se puede juntar este con este y da algo, este con este y da algo, este con este. Hay una forma de jugar, si vale el término, para poder combinar los aminoácidos y dar una gran cantidad de proteínas. Por lo tanto, esto es lo que determina la variación genética. El tercer factor son las áreas de investigación. Antes del 40 se estaba estudiando fuertemente si todas las leyes de Mendel y que redescubrió Hugo de Vries funcionaban en las otras especies. Y en 1910, por ejemplo, ya empieza un estudio sobre el sexo. Morgan ve que en las moscas de las frutas, algunas características como el color de ojos no seguían las leyes de Mendel. Empezó a estudiar y observó que hay características que están ligadas al sexo. Esta aparente equivocación ha durado 40 años, imagínense, hasta que otro investigador, Erwin Chargaff, ya después de que los laboratorios empezaron a mejorar en su tecnología, dijo, voy a repetir lo que hizo Levene. Voy a ver realmente cuánta adenina, timina, citosina, guanina hay en la célula. Y se acuerdan que en los transgénicos les dije, un italiano ha creado una planta transgénica con una licuadora y nadie más ha repetido eso. Entonces, cuando es algo científico, se puede repetir. Lo que hace Pereira y dice que ha hecho Pereira en laboratorio, se puede repetir. Entonces Chargaff dijo, voy a repetir. Y Chargaff demostró que Levene se equivocó en su tetranucleótido y que no era una relación 1-1. Ahora vamos a favor de las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas a favor de que el ADN es el material genético? Ahora ya sabemos, es el ADN, pero no sabíamos. Y el suceso inicial para considerar el ADN como material genético fue uno que salió en 1944. Yo lo tengo por ahí y hay en algunos libros, búsquenlo, es muy bueno. Avery, MacLeod y McCarthy hacen un experimento que constituye la prueba directa de que el ADN es el material genético. Primero, se trabajó y se trabaja siempre en virus y bacterias, porque se reproducen más rápido. Imagínense, no, yo voy a trabajar con vacas, 1000 vacas. Voy a esperar que la vaca se reproduzca. 9 meses tengo que esperar que para. En cambio, en los virus, en un día, en 2 días ya hay generaciones, ¿verdad? Se reproducen rápido y se pueden manipular experimentalmente. Pero tal cual como les dije, el experimento de Avery, MacLeod y McCarthy no empieza un día antes, es una sucesión larga. Por ejemplo, la gente, por eso les he dicho, vean cómo son las vacunas y ahí les he dado. La vacuna transgénica para el COVID del ARN no ha sido de la noche a la mañana, ha sido el sudor de casi 10 años de una mujer. No sé si se los he pasado o si no, me avisan, pero por ahí está. Y lo mismo fue Avery, MacLeod y McCarthy. Miren, ¿cuándo empezó todo lo de esto que terminó en el 44? En 1927, cuando un oficial médico del Ministerio de Salud británico, un tal Griffith, estaba estudiando, tal cual como ahora nos morimos de COVID, los ingleses estaban muriendo de neumonía por una bacteria. Y Griffith, ya ustedes, por ejemplo, ahorita están llevando bacteriología, virología, les van a enseñar a hacer asa siembra, van a
colectar una bacteria, la van a hacer en un agar-agar, o agar sangre, van a poner a la estufa, después van a venir a ver cuánto ha crecido la colonia. Eso ya lo sabía también Griffith. O sea, es algo que ya hemos ido también perfeccionando. Y Griffith sabía perfectamente diferenciar qué cepas eran virulentas y cuáles no eran. O sea, qué cepas causaban la enfermedad y cuáles no. ¿Y de qué depende que una bacteria sea virulenta? Una bacteria tiene que entrar a nuestro organismo y en el momento en que entra al organismo, nuestras defensas la detectan y se la fagocitan. Chao, hasta ahí llegó la bacteria. Por lo tanto, las bacterias tienen que evadir nuestro sistema inmune. ¿Y cómo evaden el sistema inmune estas que van a causar neumonía? Resulta que tienen una cápsula que las protege. ¿Mm? Las cepas virulentas están encapsuladas. Por lo tanto, entran y nuestro organismo dice, no lo reconozco, no sé quién es. En cambio, las sin cápsula inmediatamente son fagocitadas. Las que no son fagocitadas, que son virulentas, tranquilamente llegan a las células y se reproducen y causan neumonía y nos matan. Griffith sabía perfectamente en el laboratorio, después de hacer su asa siembra, cuál bacteria, si las bacterias que tenían una caja Petri eran virulentas, causaban la enfermedad o no. ¿Cómo? Fácil, porque esa cápsula hacía que las colonias crezcan de una manera diferente. Las no encapsuladas, o sea, las que entran a nuestro organismo y se mueren, producían colonias rugosas. En cambio, las encapsuladas producían colonias lisas, o sea que tranquilamente en el laboratorio él podía decir, esta produce la enfermedad, esta no. ¿Mm? Griffith también tenía conocimientos previos. Griffith sabía, por ejemplo, que solo las células virulentas vivas producían la neumonía. O sea que si yo mato una bacteria y la coloco o entra una bacteria muerta a mi organismo, no va a pasar nada. Si se inyectaba bacterias virulentas muertas por calor, no provocan neumonía. Ahí empezó a pensar Griffith y empezó a trabajar con ratones e inyectó a los ratones células vivas no virulentas junto con células virulentas muertas. Ambas, independientemente, no mataban al ratón. Una porque las no virulentas eran fagocitadas por el sistema inmune del ratón y las muertas estaban muertas, no causaban la enfermedad. Como ninguno de los dos tipos causaba, Griffith esperaba que el ratoncito no la iba a matar. Pero después de 5 días todos los ratoncitos murieron. Y él sacó sangre y recuperó las vivas. Miren, aquí está para que vean, las letras no son buenas. Aquí tengo las virulentas y inyecto al ratoncito las virulentas y el ratón muere. Aquí tengo las no virulentas, inyecto al ratoncito y el ratoncito vive. Mato a las virulentas, inyecto al ratoncito y el ratoncito vive. O sea, estas cuando entran vivas matan, cuando entran muertas no pasa nada. ¿Qué hizo Griffith? ¿Cuál fue su experimento? El experimento fue que juntó las vivas que no causan enfermedad con las muertas, inyectó al ratoncito e independientemente él esperaba que el ratoncito viva y se murió. Sacó, analizó los tejidos y recuperó vivas virulentas. Él no ha dicho, han resucitado las muertas. No, él ha dicho, de alguna manera las vivas no virulentas se han transformado en virulentas. Hay algo que ha transformado, ¿no? Ese fue el Griffith y estas fueron sus conclusiones, ¿ve? Las virulentas muertas por calor eran de alguna manera responsables de convertir a las no virulentas en virulentas. Lo llamó fenómeno de transformación. Y él pensaba, capaz son las cápsulas de polisacáridos. Y ahí quedó Griffith.
Después de eso, otros al ver que Griffith hizo eso y que los ratoncitos, no, mejor no en ratoncitos, ¿para qué vamos a estar trabajando en ratones si podemos trabajar directamente in vitro, o sea, en laboratorio y sin ratones? Empezaron a trabajar con los virus. ¿Mm? Miren, en 1931, Dawson confirmó las observaciones de Griffith, incubaron células vivas y recuperaron las virulentas. Se hicieron filtrados, ya no se necesitaba directamente, y después de 10 años, Avery, McLeod y McCarthy publicaron los resultados, que es un artículo clásico. O sea, miren todo lo que ha pasado hasta que ellos publican. ¿Y qué hicieron Avery, McLeod y McCarthy en 1944? Ok, como ahora ya no habían ratoncitos, no había necesidad, cultivaron aquí a los virus y las bacterias y todo. Y miren, empezaron de a poquito a sacar todo. ¿Qué hay todo? Hay proteínas, hay grasas, hay ADN, hay ARN, ¿sí? Carbohidratos también. Entonces, miren, lo primero que hicieron fue extraer los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que hasta esa fecha se creían todavía que eran el ADN. Y resulta que se produce la transformación. O sea que inmediatamente descartan a las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. O en especial, perdón, a los carbohidratos y a los lípidos. Chao, no son ni carbohidratos ni lípidos. Luego van a destruir a las proteínas con una proteasa y resulta que se produce la transformación. Por lo tanto, las proteínas no son el factor que cambia. ¿Qué me queda? Si he sacado carbohidratos, si he sacado lípidos, si he sacado proteínas, me queda el ARN y el ADN. Destruyo el ARN con una enzima y sigue produciéndose la transformación. Destruyo lo último que falta, que es el ADN, y no se produce la transformación. Así que, después de una larga, casi 50 años de estudio, Avery, McLeod y McCarthy nos dicen, el material genético es el ADN. Después de eso, otros investigadores empiezan a decir, ok, vamos a hacer lo que ellos han hecho, pero ahora no lo vamos a hacer in vitro, no lo vamos a hacer con ratones, lo vamos a hacer con bacterias y con virus. Y esto es lo que pasa. Ahora este es un virus. Un virus es lo más sencillo que puede haber. Yo digo que son los zombies, porque no están ni vivos ni muertos. Y lo único que hacen es reproducirse. Tienen una cápsula o un esqueleto de proteína y tienen un ADN simple. Miren, recontra simple. El virus lo que hace es invadir una célula e introduce su material genético a la célula. O sea, es un terrorista que rapta y secuestra las células. Una vez que ha introducido el material genético, esto ya no le sirve, muere, su carcasa, su chalona queda afuera. Y el material genético entra, o sea, primero se adhiere a la célula y la engaña. Introduce su material genético y hasta ahí llegó el virus. Dentro de la célula, su material genético se va al núcleo y rapta todo el núcleo y la célula deja de hacer lo que tenía que hacer y empieza a sintetizar todo para crear nuevos virus. Una vez que están listos, los virus salen, la célula muere y van a otras células. Miren, aquí está el fago, aquí está la bacteria, coloca su material genético, la bacteria está secuestrada, empieza a producir y a sintetizar virus y muere la bacteria y salen los virus. Después de eso, otros investigadores dicen, ok, ahora ya estamos en la era de la energía nuclear, hay marcadores radioactivos, vamos a utilizar eso para fehacientemente determinar qué pasa. Y empiezan a cultivar virus, fagos, Hershey y Chase, uno en una solución de fósforo radioactivo y otros en una solución de azufre radioactivo.
Acabamos de decir que el fósforo es parte constituyente del virus y el azufre de la proteína. Por lo tanto, aquí después de muchas generaciones, que son días nada más, ¿no ve? En cambio, si fuéramos humanos, mi chica, 30 años y recién voy a tener mi hijo. En cambio, aquí en 2 semanas ya hay miles de generaciones. Todas las generaciones que han crecido en un ambiente radioactivo tienen su ADN radioactivo, el fósforo. Por eso es un marcador. Y todos los virus se han reproducido en azufre radioactivo tienen su proteína radioactiva. Entonces ponemos el virus con la bacteria. Como es radiactivo su ADN, entra el ADN radioactivo. En cambio aquí la radioactividad se queda afuera porque la radioactividad está en la proteína, en la chalona del virus, si quieren, y entra el ADN del virus, pero no es radioactivo. Aquí se produce la réplica de los virus y salen virus fagos marcados con fósforo radioactivo. Aquí, en cambio, nacen virus que ya no han perdido la radioactividad porque la radioactividad está en la proteína. Entonces aquí es otra prueba directa de que el ADN es el material genético. Luego hay otros experimentos de transfección que no nos interesa, que vamos a ver, y eso no vale. Esas son las directas, digamos, ¿no? Las indirectas, aunque ya fehacientemente vamos a terminar con que la prueba más directa son los transgénicos, que yo saco un gen de un animal, de una especie, y lo pongo en otra. ¿En qué pruebas se basaron? 1. El ADN debía encontrarse donde se realiza su función, entonces en los cromosomas y en el núcleo, y ahí está el ADN. El problema es que ADN, como las proteínas, cumplen este criterio. Sin embargo, las proteínas son abundantes en el citoplasma y no así el ADN, que está en el núcleo y obviamente en las mitocondrias y en los cloroplastos en las plantas, ¿sí? Pero aquí obviamente el ADN mitocondrial es diferente al nuclear. Otra cosa importante, la correlación con la ploidea. Hemos hablado en la reproducción celular de los gametos, espermatozoide y de óvulo. Esas células son haploides y el resto de nuestras células son diploides. O sea, todas las células somáticas de nuestro organismo, excepto el óvulo y el espermatozoide, son diploides que llevan el doble del material genético. En la siguiente tabla vamos a comparar justamente eso. Miren, en humano, en pollo, en trucha, en carpa, en arenque y en lo que quieran, en cualquier organismo, tenemos una correlación de las células en la ploide con las diploides y las haploides. Miren, en los humanos, en cualquier célula somática, o sea, no en el óvulo, no en el espermatozoide, en cualquier célula del cuerpo tenemos 7.30 picogramos de ADN. En el pollo, 2. En la trucha, 5. En la carpa, 3. En el arenque, 1. Pero en el gameto, sea óvulo o sea espermatozoide, tanto de un humano, de un pollo o de un pez, tenemos la mitad del material genético. Solo la mitad. Miren, si aquí hay 7, si aquí hay 8, aquí hay 4. Si aquí hay 3, aquí hay 2. Si aquí hay 5, aquí hay 2. La mitad, 2.5, la mitad. O sea, hay una correlación de la ploide. Luego, obviamente, como les dije, después de la Segunda Guerra Mundial se ha empezado a estudiar mucho el ADN porque se ha visto con la bomba atómica que, wow, el ADN muta, cambia con los rayos solares, con los rayos X, con el mismo alcohol deja de funcionar muy bien, por lo tanto, se la utilizó para demostrar indirectamente que los ácidos nucleicos son el material genético, las mutaciones. ¿Por qué? Porque se hacían pasar una radiografía, si quieren, para ver cuál era, y las ondas eran diferentes. Miren, aquí está un espectro de acción, por ejemplo, de los ácidos nucleicos, y de las proteínas era diferente.
O sea, cuánta luz, si vale el término, pasa por un ácido nucleico, por una proteína, es diferente. Y así se ha ido. Y las pruebas directas, obviamente, ya hasta son medio ridículas, pero no hay ahora, comparado con antes, duda alguna de que el material genético es el ADN. Aquí, por ejemplo, los transgénicos, ¿ves? Estas bacterias producen dichos productos génicos humanos. O sea, yo coloco ADN de un humano en una proteína en una bacteria, y la bacteria produce algo humano. Y esos son los animales transgénicos, ¿verdad? Que es un ejemplo directo de que yo puedo colocar de que el material genético es el ADN. Otra cosa, una vez que hemos determinado que es el material genético, ¿cómo este ATGC puede lograr tanta variación? Y es gracias se ha descubierto que es el código genético, el, el codón, o los tripletes que ahorita vamos a ver. Uno, las proteínas son compuestos químicos que están en todo lado. Son sistema inmune, el colágeno, la hemoglobina y todos los productos comerciales, carne, leche, huevo, tienen proteína. O sea, necesitamos proteína. Entonces, hay un código genético, pero ¿cómo es ese código genético para que haga tanta variación, formación de diferentes proteínas y todo? ¿Cómo? Si estamos diciendo que no es la proteína y que es el ATGC. Entonces empezaron a pensar y dijeron, bueno, tiene que haber alguna forma de que estas 4 letras se combinen para formar tantos aminoácidos y proteínas. Si fuera solamente, dice 2, sería 4 por 4, 16. Si, por ejemplo, con 4 posibles bases y que esta A con T, T con C, entre ellas, de A2, uniéndose de A2, habrían 16 combinaciones. Y eso es, faltan 4 porque hay 20 aminoácidos. O sea que no podía ser de A2, pero sí de A3. Entonces empezaron, a ver, yo voy a buscar ahí, les voy a pasar uno del descubrimiento de estos tripletes, pero en el libro de Blanco está. O sea que a mí me interesa solamente que ustedes sepan que funcionan como tripletes o codones, ¿verdad? Y con eso hago 64 posibles combinaciones. Ups, pero si solamente voy a escribir 20, hay redundancia. Además, 3 tripletes no codifican nada y son llamados de parada. ¿Qué significa? Que hay varias formas de escribir un mismo aminoácido. Y aquí está los tripletes. Miren esto. Este es el código genético. 3, por eso son tripletes o codones. Este codón UUU produce fenilalanina. El UUC también produce fenilalanina. Otra forma de sintetizar fenilalanina es UUA. Y por último, UUG. O sea, hay 4 formas de escribir fenilalanina, si vale el término. 4 formas de escribir leucina. 3 formas de escribir isoleucina. Una sola forma para escribir metionina o formar metionina, AUG. 4 para formar valina, 4 para serina, 4 para prolina, 4, o sea, hay varias formas de escribir un aminoácido gracias. Y esto es el por qué, el cómo 4 letras forman tanta variación. Resulta que las 4 letras forman tripletes. Y hay varias formas de escribir, excepto, por ejemplo, la metionina, la tirosina, que son estos son de parada, que vamos a ver para qué sirven la próxima, cuando estemos viendo la duplicación y transcripción del ADN, UAA, UAG, parada. 2 formas de escribir histidina, 2 formas de escribir glutamina, 2 asparagina, 2 lisina, 2 ácido aspartico, 2 glutámico, 2. Aquí hay uno de parada, UGA, igual que estos. Hay 3 de parada, UAA, UAG y UGA, son parada. Y triptófano solamente se escribe de una forma, UGG. Las demás tienen 2, 3, 2 y 4 generalmente, 2 y 4.
Entonces, ese es el código genético, ¿verdad? Supongo que lo han visto con el doctor Teddy, con el doctor Hoyos. Otro que funciona como material genético es el ARN, ¿verdad? Generalmente en algunos virus, el virus del SIDA, por ejemplo, es ARN. Y ahí quedamos con esa parte. O sea, de 1900 a 1944, si se dan cuenta y leen el libro y ven todo lo que he hecho, son todos Mesenson y Stahl, Watson y Crick, todo lo que hemos visto está ahí. Ahora, la próxima semana vamos a hablar sobre el ADN, la estructura del ADN, justamente a partir de 1953 con Watson y Crick, cómo se duplica el ADN, Mesenson y Stahl. Para eso necesitamos recordar bien la base bioquímica de los ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos son nucleósidos, que luego se convierten en nucleótidos, y tenemos dos tipos, ADN y ARN. El ADN con los niveles estructurales de empaquetamiento y el ARN tiene varios, los más importantes son el mensajero ribosómico de transferencia, este es el nuclear. Son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y a diferencia de las proteínas, tienen fósforo en vez de azufre. Por eso, de hecho, son ácidas, ácido nucleico, por el ácido fosfórico. Son polímeros de elevado peso molecular que cuando se dividen dan el ácido fosfórico, el azúcar, que es una pentosa, y varios compuestos nitrogenados llamados bases nitrogenadas. Empecemos por las bases nitrogenadas, son dos, las púricas y las pirimídicas. Las pirimídicas son la guanina y la adenina, y las púricas son el uracilo, la timina y la citosina. Hay que señalar que la timina solo se halla en el ADN y el uracilo solo en el ARN. Púricas, pirimídicas. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de la una a la otra para que vean que es importante. La unión de una pentosa, que es un azúcar de 5 lados, con una base nitrogenada da lugar a un nucleósido. Y la unión del nucleósido con el ácido fosfórico da lugar a un nucleótido. Y miles de nucleótidos constituyen el ácido nucleico. ¿Sí? ¿Cuáles son las pentosas? ¿Saben qué? Yo les digo, dibujen una pentosa y me dibujan un círculo. Una pentosa es cualquier cosa que tenga 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay dos tipos de pentosa, la ribosa y la desoxirribosa. Han visto en bioquímica. La diferencia, a la desoxirribosa le hace falta el grupo oxidrilo en la posición 2. Posición 1, posición 2. Esta es una ribosa, es un azúcar. Las bases nitrogenadas son dos, pirimídicas y púricas. La pirimídica es un anillo de 6 lados de carbono o nitrógeno. ¿No ve? Miren, eso es lo que me interesa, que en su mente se quede. ¿Y quién es la pirimídica? Ahorita vamos a recordar. O sea, hay un anillo de 6 lados. ¿Y cuáles son las pirimídicas? La citosina, la timina, el uracilo. El uracilo solo en el ARN, la timina en el ADN, la citosina en ambos. Las otras son doble. Las purinas, ¿cuáles? La guanina y la adenina y la guanina son de doble. Tienen doble anillo, tienen 9 lados. Eso es importante para la estructura del ADN que vamos a ver la próxima semana. Y es la adenina y la guanina. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que repasar. Por último, los nucleósidos, ¿verdad? Es la unión de la base púrica o pirimídica con el azúcar pentosa, ribosa o desoxirribosa. Punto. Eso. Azúcar y base nitrogenada es un nucleósido. Cuando se le une el ácido fosfórico, se vuelve un nucleótido.
Y este ácido fosfórico es el puente que va a unir a otro nucleócido, a otro nucleócido, a otro nucleócido, que se forman, en realidad se forman nucleótidos y se va a formar la larga cadena, ¿sí? Las bases nitrogenadas, por lo tanto, tienen dos estructuras. La citosina, timina y uracilo, un anillo de 6 lados, y la adenina y la guanina, un doble anillo. Eso es lo que tienen que tener claro para la próxima semana. Ahora, ¿se va a unir la adenina con la guanina? Puede. La adenina con la timina puede. La adenina con la citosina puede. La adenina con el uracilo puede. El uracilo con la timina, todo se puede unir. Pero solo hay una forma de que la biomolécula sea estable. ¿Y cuál es esa? La AT y la GC, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La guanina con la citosina y la timina con la adenina. ¿Por qué? Porque hay unos puentes eléctricos bien débiles que se llaman puentes de hidrógeno. La guanina tiene 3 brazos y la citosina tiene 3 brazos. Miren, esta es doble anillo y un anillo, pero tiene 3 brazos. Y la timina, que es un anillo simple, se une con la adenina, que es doble, pero tiene solo 2 brazos. ¿Podría unirse la guanina con la adenina? ¿O la guanina con la timina? Sí. En vez de timina pongo aquí, pero este brazo, aquí hay 2 brazos, un brazo va a quedar suelto. O sea, la molécula no va a ser estable. La única forma para que la molécula sea estable es que la guanina se una con la citosina y la timina con la adenina. Y así forman las largas cadenas de nucleótidos unidos por el fosfato. Tenemos el azúcar, tenemos la base, y unidas por el fosfato. El ADN, con esto casi acabamos. Hay niveles de empaquetamiento. Hay 5 niveles de empaquetamiento. Uno es el collar de perlas, el ADN. Empieza a enroscarse, se forma el solenoide. Ya hemos visto que esto se forma en la mitosis, ¿verdad? Los solenoides se enrollan entre sí y forman bucle. Los bucles se enrollan entre sí y forman roseta. Y las rosetas se enrollan finalmente para producir el 5.º nivel de empaquetamiento, que es el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? ADN empaquetado. ¿Hay otras formas de ADN? Sí, el A, el B, el Z, que son ADNs que se han formado y se sintetizan en laboratorio, pero que no tienen una función tal cual como el ADN que vamos a estudiar la próxima semana. Hay el C, el D, el E, el Z, que tienen estructuras diferentes a la que vamos a ver la próxima semana. Y el ARN, que es la segunda categoría de ácidos nucleicos, es importante también. Hay varios, 5, pero los más importantes son el ribosómico, el mensajero y el transferente, que van a ver que son súper importantes para sintetizar la proteína. ¿Sí? Aquí dice justamente el ARN, como en el ARN el uracilo reemplaza la timina, este es el complementario de la adenina durante la transcripción, o sea que van a ver que ahí donde haya S cambia a uracilo. Y las clases de ARN se caracterizan por su tamaño, por su función génica, y por su tamaño depende cómo se sedimentan. Y la masa, la densidad, la sedimentación depende de cuán pesado es, y se llama el coeficiente de Svedberg. Y miren, el ADN ribosómico pesa poco, 120, 160, 1900 nucleótidos, 480, pesa poco. El de transferencia es mediano y el mensajero es el más grande, hasta puede llegar a 1.000.000. El mensajero es el que lleva información. ¿Y cómo les explico esto la próxima semana? El mensajero tiene los planos. Si voy a construir un cuartito de 2x2, poca información voy a tener. Pero si voy a construir un edificio de 180 pisos
y bien complicado en un área, entonces llevo mayor información y tengo mayor cantidad de nucleótidos, mayor cantidad de ADN para hacer esa proteína o ese edificio grande. Hay los tipos de ARN, ya vamos a ver cómo transportan los ribosomas, el nuclear, todo esto. Y termino con esto. Miren la forma, la cantidad de métodos para estudiar el ADN. La reacción de Feulgen, la absorción de luz ultravioleta, la autorradiografía, eso lo ha hecho harto Lyon, que vamos a ver, Michel, que vamos a ver, la electroforesis, que es mover el ADN de un lado positivo a un negativo, que eso se utiliza bastante, la ultracentrifugación, la fusión o desnaturalización, las curvas de Koch, la hibridación de los ácidos nucleicos, el Southern blot y la hibridación in situ, la digestión con enzimas de restricción, los mapas de restricción, los RFLP, que son Restricted Fragment Length, la clonación del ADN, y ahí vienen los últimos dos, el PCR y la secuenciación. El PCR me interesa de sobremanera. No, lo otro, no, el PCR. ¿Por qué? Porque trabajamos con PCR en la facultad. Hace 10 años ya trabajamos con PCR. Ahora todo el mundo habla PCR, PCR. Ustedes tienen que saber cómo funciona el PCR. Así que en uno de los prácticos creo que está, y antes de ir al laboratorio tienen que saber cómo funciona un PCR. Cortito se los digo, el PCR es una máquina que amplifica el ADN. Yo se los digo, tampoco puedo decir, vayan y averigüen. ¿Para qué sirve? Ya se los he dicho, creo, el PCR puede servir, uno, para diagnóstico de enfermedades. Ahora con el COVID no hay dónde equivocarse, voy al PCR y si me detectan ADN de COVID, estoy enfermo con COVID. Ese momento me dice. O sea, sirve muy bien para diagnosticar enfermedades, ¿verdad? Porque, ¿cómo funciona? Yo soy veterinario, voy, me dicen, este perro está con rabia, ok. ¿Cómo sé si el perro está con rabia? Por síntomas. No se esconde de la luz, no toma agua, está agresivo. Puede ser rabia. Me muerde el perro o muerde ese perro a alguien y no tengo que matar al perro, tengo que observarlo 10 días. Si dentro de esos 10 días se muere, el momento en que mordió al hombre, había virus de rabia en la boca del perro. Si no se muere, y si se muere después, no me importa, porque en el momento, bueno, me importa un poco, pero no tanto, porque en el momento de morder al animal, no había virus de la rabia en la saliva ni en la boca del perro. Oye, pero 10 días voy a esperar para saber. No, por ahí ya tengo que empezar a darle tratamiento al niño, al hombre que le ha mordido, para que si tiene el virus no vaya al cerebro. Porque que el virus de la rabia agarra nervios, nada lo para. Con el PCR lo que hago es saco un hisopo como nos sacan a nosotros de nuestra nariz, de la boca del perro, llevo al PCR, amplifica el ADN de todo el ADN que hay ahí en ese, y va a amplificar el ADN del virus. Y voy a poder identificar inmediatamente, decir, si este perro tiene rabia, hagan lo que sea con este muchacho rápido, porque se puede morir. Si no hay ADN del virus, en ese momento, ese perro que mordió no está con rabia. ¿Vieron? El PCR. Pero el PCR también sirve para muchas otras, que yo, por ejemplo, que no soy sanitarista o no veo la salud, sino genética y mejoramiento genético. Por ejemplo, un gen. Me interesa un gen, el gen de la calpaina, que creo que les dije a ustedes. ¿De qué depende? Obvio que hay muchos factores, pero uno de los factores por los que la carne es tierna, la carne de res es tierna, es por una enzima que se llama calpaina y la otra que es calpastatina. Y a mí me interesa saber qué animales tienen este gen. Entonces utilizo el PCR, diseño un primer para determinar
si determinar la existencia de este gen, saco el ADN de un bovino y lo amplifico y veo si tiene o no tiene ese gen, ese primer. Ahí, chum, directamente lo veo y digo, esta vaca tiene genes asociados a la calpaina que van a hacer que la carne de la vaca sea más tierna. El PCR sirve para diagnosticar enfermedades y para hacer este tipo de estudios de determinación de qué genes tienen los animales de valor zootécnico, como por ejemplo adaptación al calor, mayor fertilidad, terneza de la carne, etcétera. El PCR hay en la facultad, lo hemos trabajado, hemos hecho investigaciones, por eso tienen que saber qué es un PCR. Lo que no hay es el secuenciador, un secuenciador que me dice exactamente A, T, G, C, lee toda la genética de los animales. Un PCR ahora debe estar más barato, valía $35,000. Ahora debe haber más baratos, porque mientras más demanda hay, más barato se vuelve todo. El secuenciador también, antes valía entre $250,000, ahora hay $180,000, pero yo no iba a comprar un, un secuenciador de $180,000, $200,000, que además se hace obsoleto, viejo, para hacer uno o dos o tres eh, investigaciones. Es una locura. Por eso hemos trabajado con otro laboratorio que sí tiene, que es más grande, de la Universidad de La Plata, donde hemos hecho nuestros trabajos. O sea, la parte de PCR la hacíamos acá, la parte de secuenciación allá, y esa es la forma de trabajar. Estas dos son las que me interesan, en especial el PCR. Los otros jóvenes son cosas que no voy a pedir porque no tenemos, pero sí el PCR. ¿Está bien?